es director de jóvenes de nuestra iglesia y es también director del Ministerio de Hombres de nuestra iglesia. Y es uno de los jóvenes que está surgiendo para la gloria de Dios y como líder de nuestra iglesia. Amén. Oremos por él mientras él nos trae el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Feliz sábado. Es para mí un honor, como para todas las personas que una vez se paran en esta plataforma, hablar acerca del amor de Dios, de su misericordia y de su poder. Le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay muchos jóvenes, especialmente en el día de hoy. Y el tema de esta mañana lleva un enfoque a nosotros. Digo nosotros porque si eres menor de 100 años, eres joven. Y en esta iglesia vemos muchos jóvenes. Quisiera, para iniciar, llevarlos a la lectura bíblica, a Primera de Samuel. Que me acompañen a Primera de Samuel, el capítulo 16. Esta vez vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 19. Y dice así: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y ahora nuestro versículo clave, el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a tu hijo, el que está con las ovejas. Samuel ya era viejo, ya estaba sintiendo que Dios casi estaba dando por concluida su vida y su servicio como profeta. Entonces Samuel puso por profeta a sus hijos, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, no eran temerosos de Dios. Dice la Biblia que los hijos de Samuel eran hombres malos, perversos, que corrompían el pueblo. Entonces el pueblo de Israel se presenta delante de Samuel y le dice a Samuel: Samuel, hemos tomado una decisión. Queremos que tú nos pongas un rey, como todos los demás pueblos que están alrededor de Israel. Cosa que a Samuel le disgustó. Pero más adelante en Samuel podemos ver que Dios le dice a Samuel: Samuel, no te aflijas. Israel no te ha rechazado a ti, sino me ha rechazado a mí, porque han pedido un Dios, han pedido un rey, siendo yo su Dios, el rey que los ha guiado, que los sacó de Egipto. Dios, en su infinita misericordia, y para darle al pueblo de Israel lo que quería, les escogió un rey, Saúl, de la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que en todo el pueblo de Israel, de los hombros para arriba, no había otro igual que Saúl. Dice la Biblia que Saúl empezó caminando y haciendo lo que Dios pedía que él hiciera. Pero pasó poco tiempo antes que Saúl empezara a hacer las cosas como él creía que eran mejores. Dios le dio ciertos mandatos a Saúl y Saúl no las hizo completamente
como Dios se las había pedido. Entonces el profeta Samuel se presenta donde Saúl y le dice: Dios te ha desechado y Dios ha escogido un hombre mejor que tú. Desde ese momento el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y dice la Biblia que un espíritu malo, la Biblia dice, y vale que debamos aclarar esto, la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jesús, de parte de Jehová, así es como dice la Biblia. Pero debemos tener claro, tenemos que aclarar esta parte, que el mal no viene de parte de Dios. Tenemos que entender que cuando Dios aparta su Santo Espíritu de las personas, es cuando Satanás tiene la oportunidad de poder atacar a esa persona. Saúl tuvo muchas oportunidades, pero llegó el momento en que Saúl cometió el pecado que Jesús llamó en el Nuevo Testamento el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apartó y un espíritu malo lo atacaba. Dice el historiador Josefo, él lo describe de estas maneras, hablando en cuanto a Saúl, en su condición posterior a que el Espíritu Santo se hubiera apartado de él. Dice: en cuanto a Saúl, le sobrevinieron algunos desórdenes extraños y demoníacos, y le provocaban tales asfixias como si hubieran estado a punto de ahogarlo. En otras palabras, la condición de Saúl era una condición desesperante. Y es aquí cuando uno de sus siervos le dice: Rey Saúl, envía para que uno de nosotros vayamos y busquemos en el pueblo de Israel alguien que toque el arpa, pero que la toque de una manera que cuando el espíritu malo venga sobre ti, él toque el arpa y tú puedas sentir paz, porque el espíritu se aleja. Y es aquí en el versículo 18, y es algo que quiero que noten. Dice aquí que un siervo de Saúl le dijo: he visto. Él no le dijo: tengo un amigo, no le dijo: tengo un familiar. Él le dijo: he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y aquí vienen las 7 características que tenía este joven. Sabe tocar, es valiente, es vigoroso. Dice: es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y lo principal, Jehová está con él. ¿Cuántos padres no desearán que alguien que vea a su hijo diga todas estas características? Vamos a repasar, o vamos a estudiar, si nos da tiempo, una por una de estas características. La característica número 1: sabía tocar. David se preparaba. Cuando David pastoreaba sus ovejas en los montes de Belén, David analizaba, David pensaba, se preparaba para esa tarea que más adelante Dios iba a poner sobre sus hombros. Y vaya que se preparó, porque dice ese siervo de Saúl que con solo mirarlo vio lo especial que había en este joven. David sabía tocar, se preparaba para lo que Dios quería hacer con él en el futuro. Yo te pregunto, joven o jovencita, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Te preparas para que Dios te utilice? ¿O simplemente malgastamos el tiempo que Dios nos da? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos. ¿Por qué? Porque la juventud es el tiempo más especial de la vida. Dice un capítulo en la Biblia que la vida es como las tinieblas, es como las bueno, en inglés se le llama, no es que no lo sepa en español, se me va la palabra, pero es fog, y es como la neblina. Que la vida es como la neblina, aparece en un momento, raya el sol y desaparece. Así es la juventud.
Nosotros hoy estamos jóvenes, tenemos 15, 14, 13, 20, 25 y cuando menos nos damos cuenta, tenemos 50, 60, estamos llegando a la edad de la vejez. Y es aquí, en la juventud, donde Dios quiere utilizar no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. Característica número 2. Dice la Biblia que David era valiente. David mató a un oso con sus manos. Mató a un león también con sus manos. Pero esa valentía no venía de David. Esa valentía que lo llevó a enfrentar al Goliat años más adelante, venía de Dios, de la fuente de la valentía que todo ser humano necesita. Yo te pregunto, joven, ¿tú no eres como David? ¿Tú no tienes que cuidar ovejas de leones ni de osos? Pero en la actualidad, en el mundo que vivimos, ¿eres valiente para allá fuera de las puertas de esta iglesia poder representar a Dios como un joven cristiano? ¿Cómo te comportas en la escuela? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Pueden otros, como dice la Biblia, pueden otros a Cristo en ti ver? Es cierto que la juventud se dice que es una de las épocas más difíciles. Nos fluye la sangre, como me decía un día el pastor: chico, es que a ti te fluye la sangre a 1000 por hora. Es cierto, a los jóvenes nos fluye a 1000 por hora la sangre. Pero es en este tiempo en que debemos aprovechar la oportunidad de la juventud para que otras personas que no conozcan a Dios, que no conocen a Dios, lo conozcan. Muchas personas dicen: oh, es que ese señor o esa señora va a la iglesia porque ya están ancianos. Pero ¿qué de los jóvenes? ¿Qué de nosotros? Tenemos la oportunidad más grande, nosotros como jóvenes, y más especial, de que las personas puedan entender que Dios existe, que Cristo puede tomar la vida de una persona y cambiarla de un joven mundano a un joven cristiano. Vigoroso. Dice la característica 3 que David era un joven vigoroso. Podríamos llamarle tal vez energético, se entiende un poco mejor. ¿En qué utilizamos nuestras energías? ¿Cuántos de aquí son deportistas? Casi que todos, ¿no? Casi que todos tenemos algún tipo o practicamos algún tipo de deporte, ¿cierto? David era un joven vigoroso, pero ese vigor que David tenía, o por lo menos que David emanaba y que las personas podían ver, provenía de Dios. David no lo pensaba 2 veces para actuar en favor de Dios. Nosotros, aquí en esta iglesia, cuando te dicen: joven, ¿me ayudas o quieres venir el viernes para que tengas una parte en la sociedad de jóvenes? Tal vez no quieres. O tal vez no quieres venir el miércoles a la iglesia. O tal vez no quieras ni venir el sábado, porque tal vez trabajé toda la semana y el sábado es el único día que descanso, como dice el mandamiento. Pero no es así. El vigor que Dios ha puesto en la vida de los jóvenes, de todos los que estamos aquí, y en especial los jóvenes que estamos viviendo en la época de la que verdaderamente se le llama la juventud, ese vigor es el que Dios quiere que nosotros utilicemos, pero que lo utilicemos para que otras personas allá afuera puedan ver y puedan sentir lo que es un hijo de Dios. Que cuando Lester, Abraham, Ángel, por nombrar personas, Edward, caminen por allá afuera y las personas que no son de esta iglesia vean a estos jóvenes, digan: estos jóvenes son jóvenes vigorosos, son jóvenes que de veras se ve que se mantienen conectados a la fuente
que le da vigor al ser humano y sobre todo